El problema es que no van a asociarte como una persona fuerte, que puedas llevar las riendas del equipo o que incluso puedas llevar una cámara al hombro. Esto me ha pasado muchas veces, que han tenido dudas sobre si yo podía con la cámara. Mis inicios y mi carrera, también te puedo decir que no es que tuviera un objetivo como muy claro desde el principio. No desde el principio pensé quiero ser directora de fotografía o quiero dedicarme a esto. Estudié Bellas Artes en Pontevedra y siempre me fui un poco a la rama de fotografía, videoarte y entonces luego me fui de Erasmus a Francia y allí sí que empecé a trabajar un poco más el tema de vídeo, pero sobre todo videoarte, con danza también contemporánea y fotografía. Entonces mis profesores me fueron orientando también en Francia porque, a ver, el cine al final está súper presente en todo lo que te rodea, pues me fueron un poco dirigiendo ahí y me dijeron ¿por qué no estudias cine, tal? Porque me veían que iba un poco más hacia la parte visual que a lo mejor hacia la parte más narrativa, digamos. Luego, buscando, cuando terminé de estudiar, quería pues, especializarme un poco más, porque al final la carrera de Bellas Artes es como bastante abierto, y fue cuando hice el posgrado y el máster en la SCAC. Entonces ahí empecé casi sin saberlo, o sea, casi sin saber un poco con lo que me iba a encontrar y me encantó desde el principio. Cuando terminé el máster, es cierto que sí que todo el máster está muy enfocado al puesto de directora de fotografía, pero luego yo en ese momento tenía muchas ganas de entrar en un rodaje y ya me daba casi igual en qué puesto, porque sí que tenía como muy claro que quería estudiar todo, hasta la especialidad y luego ya centrarme en trabajar. Entonces, al principio lo que hice fue ir combinando proyectos más pequeños en los que tenía cargos de más responsabilidad y proyectos más grandes en los que empecé a entrar pues, trabajando de meritoria, de auxiliar, de foquista, trabajé como eléctrica también y paralelamente pues, fui rodando documentales, cortometrajes y algo de publicidad. Una vez entras en rodaje y te gusta y estás, por ejemplo, trabajando de foquista o trabajando de auxiliar, es muy difícil salir de ahí, porque al final estás un poco encasillado y trabajas siempre con los mismos equipos y siempre te van a llamar en el mismo puesto. Entonces, ya cuando llevaba un tiempo, pues me di cuenta de que si no cambiaban las cosas iba a seguir ahí. Dio la casualidad, bueno, la casualidad, pero que intencionadamente que me quedé embarazada y en ese momento sí que fue, bueno, aquí voy a romper. Como ya estaba un poco obligada a romper con el contexto laboral durante al menos casi 2 años, dije, bueno, ahora termino esta etapa y a la vuelta ya solo voy a intentar centrarme en coger trabajos de operadora y directora de foto. Es complicado decir hablar de un estilo cinematográfico, sobre todo porque los proyectos que te llegan son proyectos muy diferentes, con miradas muy diferentes por parte de las directoras. Entonces, lo que sí podría definirme es que me encuentro un poco en mi vida profesional también y un poco en mis referencias entre lo que es el campo del cine y el campo del arte. Sí, el campo del arte desde siempre, bueno, estudié Bellas Artes, pero siempre estuvo ahí. Entonces, pues sí tengo referencias un poco más ligadas al campo del arte, al campo de la fotografía, digamos, a la fotografía fija y en ese sentido, pues sí, quizás la mirada puede tener esa sensibilidad un poco ligada más al campo del arte que a lo mejor referencias totalmente cinematográficas. A mí me ha influido, yo creo que a mí y a todos los que rodamos en Galicia nos influye mucho el paisaje, el mar. Bueno, yo soy de Ferrol, vivo en Coruña y vivimos rodeados de paisajes que son espectaculares. Y, por ejemplo, tanto a la hora de rodar todas las imágenes que se te vienen a la cabeza, como por ejemplo en los proyectos que tengo más, digamos, más artísticos, también tengo proyectos en fotografía, al final todo el contexto
que se te viene a la cabeza cuando planteas un proyecto es relacionado con el paisaje. Me gustan mucho las series británicas o también rodadas en paisajes de Irlanda. Y yo cuando las veía decía, bueno, es que podían estar rodadas aquí. Es un poco esa atmósfera de siempre un poco nublado, los grises, el color del mar, el paisaje. Sí, yo creo que eso sí influye y sí que se ve un poco en la estética, o creo que es lo que buscan un poco las productoras y los creadores cuando vienen a rodar allí. A ver, en concreto, bueno, más bien, o sea, con las que he rodado. Te puedo decir con las cámaras que he rodado, con la que me encuentro más cómoda es con la Rimini. La última con la que rodamos fue la LF y me encantó. Además es una cámara muy cómoda para rodar, tiene muchas configuraciones y la textura y la calidad de la imagen me encanta. Luego con ópticas, pues las que más... bueno, es que en óptica es un poco difícil, porque también dependiendo del proyecto vas a elegir unas u otras, pero bueno, las Cooke, las Hawke, casi cualquier óptica en anamórfico. La única referencia que tenía como mujer trabajando era mi compañera y mi amiga Isa Rega, foquista. Era la única mujer que había en el equipo de cámara y que tuve la suerte que yo empecé a trabajar con ella, entonces yo empecé de auxiliar y de vídeo con ella, entonces sí que tenía una referencia, al menos, de una mujer que trabajaba en el equipo de cámara. Empecé a trabajar en el 2007 y solo trabajé una vez. O sea, solo trabajé en un rodaje en cualquiera de los puestos que ejercí. Solo trabajé en un rodaje con una directora de fotografía en mi vida. O sea que los números están ahí. Por una parte está que al trabajar en un equipo en el que la mayor parte de compañeros son hombres, es más difícil ir cambiando las cosas porque a veces no hay comportamientos, o sea, los comportamientos machistas que tenemos hombres y mujeres en el trabajo no es algo intencionado, que un compañero que lo haga intencionadamente, eso está claro, es algo que está ahí porque viene de nuestra educación, pero sí que salir de ahí es muy complicado. Prácticamente todos los puestos de responsabilidad lo tienen los hombres, o lo tenían, ahora está cambiando, eso está claro, pero lo tenían los hombres, entonces incluso introducirte en conversaciones en las que se deciden las cosas es complicado. Ahora sí que está cambiando las cosas, porque ya por el simple hecho de que hay más mujeres en el equipo de cámara, ya cambia. He trabajado muchos años con compañeros y en equipos de cámara que eran solo chicos y estaba yo y he estado muy cómoda. También me ha pasado cosas. No, con mis amigos no me ha pasado nunca nada, no he tenido ningún problema a ese respecto, pero sí que en rodajes en los que no conocía a la gente de mi equipo, de inicio sí que he tenido algún problema. Realmente, al tener una referencia de una mujer dentro del equipo de cámara, ya bueno, eso quieras que no es un apoyo y decir, bueno, si ella está trabajando de foquista, yo igual voy a poder trabajar de foquista, ¿no? Y es un paso más. Y luego, pues también tuve suerte con los jefes que tuve, con los directores de foto que trabajé. Por ejemplo, trabajé con Jaime Pérez, que ahora es el director de foto de Rapa, y con él nunca tuve ningún problema, y no solo no tuve problemas, sino que me apoyó también. Entonces siempre encuentras figuras que tienen cargos de responsabilidad, que trabajan contigo y saben cómo trabajas independientemente de si eres hombre o mujer, que te apoyan. Una mujer, pues es que son muy ordenadas, es que, pues por ejemplo, para el trabajo de auxiliar de cámara, ¿no? Ay, es que yo quiero una chica, porque es muy ordenada, porque escribe bien los partes. Para empezar, si a mí me llaman para un trabajo, me explican las condiciones y yo valoro y soy sincera. Si no puedo hacer el trabajo porque pues me dicen, mira, hay que trabajar con la Steady. No, yo no soy operadora de Steady, no lo puedo hacer, ya lo voy a decir yo. Pero todas esas dudas que se te plantean, se plantean porque eres mujer y no eres hombre. De hecho, por ejemplo, para llevar un trípode, porque yo esto lo recuerdo también muchas veces, de trabajando de auxiliar, tener que coger el trípode grande con la cabeza grande y subir y bajar por no sé cuántos sitios cargando, y nadie me preguntaba, ¿puedes con el trípode y la cabeza? Que
con lo que yo peso era casi lo mismo que mi peso y lo llevaba. En cambio, cuando es llevar una cámara, es como, ¿puedes con la cámara? Pues es como, sí que piensas, pero ¿por qué me preguntas esto? Si con el carro, el Macliner entero, puedo con todo. Luego está aparte el tema de la maternidad, que bueno, como en otros sectores, porque esto es ya casi en cualquier sector, pues es imposible la conciliación directamente. O sea, yo sabía que yo quería tener un hijo y sabía que cuando me quedase embarazada iba a tener que parar, sí o sí. No conozco, ahora mismo no conozco a ninguna compañera, madre, que haya cogido una baja en el trabajo. Lo que se hace es, bueno, cuando termines el proyecto o cuando te cierre el proyecto, pues ya descansas en tu casa. Y pides el paro y entonces con el paro luego puedes pedir la baja por maternidad. Pero si no, ahí lo tienes complicado. No puedes decir, vale, pues voy media jornada, entonces el resto de la jornada estoy con el bebé porque, por ejemplo, yo le daba la teta. Entonces, quiero decir, no me puedo ir un mes o 2 meses fuera de mi casa. Yo creo que volví a reincorporarme cuando Roy tenía casi 1 año y medio o así. Idealmente me gustaría rodar solo largometrajes, si pudiera elegir, e incluso me gustaría rodar documentales. Eso es lo que más me gusta, porque aparte del trabajo de fotografía, pues conoces un montón de gente, un montón de sitios y me parece lo más enriquecedor. Luego, las diferencias a la hora de plantear el trabajo, sí que hay diferencias. Al final en publicidad lo tienes todo un poco más cerrado. No tienes muchas opciones de ofrecer un poco tu mirada sobre el proyecto. Al final, bueno, ya viene todo un poquito marcado, ¿no? Por parte del cliente y por parte de la agencia. Sí que es verdad que ahora sí que es más sencillo para mí trabajar en publicidad, porque son días sueltos, entonces para compaginar con todo lo demás que tengo, aparte del niño, es más sencillo. Me acuerdo, por ejemplo, en el rodaje de Todo es silencio, una película de José Luis Cuerda, estábamos rodando era en Area Longa, en Carnota, por Carnota. Bueno, son unas playas espectaculares, inmensas. Y claro, pues muchísimo viento y ya el día como que empezaba así con tormenta. Entonces ya arrancamos la mañana cargando todo el material y hasta el Macliner y todo a través de la arena, que ya fue como bastante una odisea. Y luego como que todos sabíamos que iba a llover, pero nadie paraba aquello y seguíamos como con la idea de no, vamos a rodar, vamos a rodar, vamos a rodar. Y entonces al final llevamos todo para la playa, en el medio y medio de la playa, que de allí no puedes salir, y empezó a llover muchísimo, 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 y entonces empezaron a poner todas las carpas para tapar todo, pero las carpas salían volando por todas partes. Entonces al final cogieron a unos chicos súper fuertes de la zona por allí de Carnota para agarrar las carpas, porque yo creo que estuvimos 1 hora o así en medio de la tormenta sin poder salir de allí con estos chicos que agarraban las carpas, porque era como, vamos, el tornado. Y al final, bueno, sí, y al final conseguimos salir mojando todo y tapándonos todos muchísimo. Soy profesora en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Comunicación. Soy profesora de dirección de fotografía, tuve mucha suerte porque la verdad es que me encanta. Y para esas mujeres que están empezando o que ya empezaron, pues yo... A ver, la verdad es que tampoco es que tenga que trasladarle un mensaje como para que lo intenten con todas sus fuerzas, porque yo creo que ya el paso está dado. Ahora realmente toda la gente joven que viene arrasando y tiene muchísima formación, muchísimas referencias, y sí que yo creo que el contacto que tengo con la gente que está empezando y las mujeres que están empezando es que no dudan de sus capacidades como mujeres para realizar cualquier trabajo. Después, en los rodajes ya no hay tanta esa vieja escuela y esas jerarquías tan cerradas, que aunque tiene sus cosas buenas por el flujo de trabajo, también tiene su complicación para ascender. Ahora en los rodajes hay equipos mixtos que van a encontrar su sitio sin ningún problema. Y creo que ya no tienen ese problema
que a lo mejor también a veces es un problema de seguridad o de inseguridad que podemos tener las mujeres o las mujeres de mi generación, al menos, o desde mi punto de vista. Yo creo que la gente joven ya no tiene esas inseguridades, la mayor parte, o al menos no lo veo así.